Porque hay muchas formas de narrar lo que es servir a Dios o de verlo. Y todas son válidas, fíjese. Claro, hay algunas que no lo serán, por supuesto. Y no voy a hablar de las que no son válidas, porque esa es fácil. Esa tarea no la sabemos todos. Todos sabemos lo que no somos. A veces se nos olvida lo que somos. O sea, discutimos mucho por lo que queremos mostrar que no somos, pero realmente sabemos y estamos 100% confiados en lo que no somos. Aquí usted rápido puede decir, yo no soy un ladrón, eso usted lo sabe. Ahora, si usted es un ángel, si usted es una persona paciente, si usted es una persona que aguanta todo, no sabemos, porque no se ha visto quizá en esa situación. Pero lo que usted sí sabe es que usted no es un ladrón. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Hay cosas que sabemos. Y esto de servir a Dios, es interesante mediante la palabra hablar de lo que sí es. Porque hay quienes te encontrarás montones de cosas de qué es servir a Dios. Pero en la Biblia encontramos algunas que no podemos refutarla. No podemos decir, no, eso no, porque... Y Romanos capítulo 6, versículo 17... Busque su Biblia para que leas conmigo solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos. Pero vamos a considerar solamente una sola palabra en el día de hoy para servir a Dios. Quizás más adelante, si el Señor nos los permite, en uno que otro miércoles, o uno que otro viernes, o uno que otro día, podemos ver otras formas, así juntos, de esto. Pero hoy solamente en unos minutos considerar una sola. En Romanos capítulo 6, versículos 17 y 23, voy a leer la versión 1960, voy a leer desde acá. Dice la palabra del Señor, Romanos 6, 17 al 23, vamos a leer. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, habiendo obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, eso es el apóstol Pablo diciéndole a los romanos, versículo 18, y libertado del pecado viniste a ser siervo de justicia. Versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 20, porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. You do whatever you want. Pero, versículo 21, pero ¿qué fruto tenían de aquella cosa de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo muy conocido por todos nosotros. Servir a Dios, como le dije, sabemos aquí, podríamos saber casi todo que no es servir a Dios. Que no es servir a Dios por los frutos que dan. Hay gente que ha dicho, hace poco, viendo unos acontecimientos, pues recordaba mediante la información, la noticia, lo que pasó con este pastor evangélico. Fíjese usted. Así es reconocido, John, de Johnstown. Quizá algunos que son un poquito más aquí con canas recordarán eso. Yo por las noticias lo supe. Donde pues 900 y pico de personas se suicidaron. En uno de los más grandes suicidios que ha pasado en el mundo, bebieron algo diciendo que lo hacían porque su líder, el líder de aquella comuna en Guayana, le pidió hacerlo. Y con esto entendían que servían a Dios. Hay quienes explotan el 11 de septiembre del 2001, ¿verdad? Se estrellaron unos aviones contra las Torres Gemelas y lo que ellos decían, servimos a Dios con esto. Evidentemente, nosotros sabemos que eso no es servir a Dios. Porque no puedes servir a Dios quebrantando otras reglas, ¿verdad? No puedes ni siquiera atentar contra ti mismo, mucho menos vas a atentar contra alguien más. We check that. Sabemos eso. Eso lo sabemos. Entonces, esa está muy evidente por algo que se llama fruto. Luego que esto acontece,
¿Cómo vas a decir que sirves a Dios cuando ha traído tanta calamidad, tanta muerte, tanta angustia a tanta gente? Luego están lo que dicen servir a Dios solo en la iglesia. Y por supuesto que en la iglesia se sirve a Dios también. Pero no solo eso, ¿no? Y siempre vamos a encontrar gente diciéndote, es que no solo en la iglesia se sirve a Dios, tienes que salir afuera. También estamos de acuerdo con eso, porque fuimos llamados no solo a nuestra Jerusalén, sino a Samaria y hasta los confines de la tierra. Hay una misión que desarrollamos como comunidad de fe en la capacitación, en la educación de nuestra gente a través de la palabra. Les educamos, les discipulamos y luego ¿qué hacemos? Los enviamos. Ese es el orden, Y cuando ese orden no es giratorio, no es constante, entonces algo pasa. Lo ganamos para Cristo, porque es el orden, ese servicio de servir afuera. Lo traemos a la iglesia, lo discipulamos, los cuidamos, servimos como comunidad de fe y de amor, les discipulamos, les preparamos y luego son enviados de alguna forma. Entonces, en todo ese proceso también llamamos servir a Dios, y por supuesto que lo es. Pero yo quiero hablar solamente, y ya voy terminando, de lo que dice el versículo. Bueno, todos los versículos lo van mencionando, pero desde el versículo 17 lo presenta como algo de gracia, y el versículo 18 nos presenta como siervo de justicia, refiriéndose por supuesto a Dios, poniendo clara que la palabra justicia no es algo que nos gusta. La palabra justicia es un balance entre lo que nos gustaría y entre lo que es, entre lo que muchas veces coincidimos. Hay cosas que nos gustan que además son buenas, pero el apóstol Pablo decía, hay momentos que lo que me gusta no me conviene y hago lo que no quiero y no. Entonces por esta situación de la justicia. La justicia no es buena, la justicia no es mala, es justicia. Nosotros a veces determinamos si nos conviene, decimos, qué buen juez, me dio a favor el caso, eso es un buen juez. Pero cuando el juez no nos da el caso, decimos, qué mal juez, no me dio el caso a mí. Pero el juez lo que hizo fue aplicar justicia. Él no hizo aplicar bueno o malo. Nosotros sí determinamos esto como bueno o malo. Entonces el apóstol le dice a los romanos, ustedes antes eran esclavos del pecado, pero ahora son siervos de la justicia. ¿Quién más podría atribuirse la justicia si no es nuestro Dios? Dios perfecto que cuida en todo de nosotros. El versículo 19, pues entonces se continúa hablando de esto y en la parte final dice santificación, para la santificación presenten vuestros cuerpos. Ahí aparece primero esta palabra, la palabra santificación. Versículo 20 nos continúa hablando que éramos esclavos en otros tiempos, pero éramos libres acerca de la justicia. Escuche esto, parece un poco, el que no sabe que no se puede cruzar. Muchas personas, por ejemplo, cuando vienen de nuestros países a este país, que ven este letrero de stop, pero dicen, pero no viene nadie, ¿para qué me voy a parar? Porque en mi país, si no viene nadie, no importa que haya un letrero, además no hay ningún policía, te dicen algunos. Como no importa que yo viole una ley porque no hay nadie que esté pasando o no hay ningún policía. Porque cuando se desconoce la justicia y la ley, parece ser una excusa para incumplirla. Entonces el apóstol le dice, ustedes eran libres porque desconocían, pero ahora conocen quién es la justicia. El versículo 21 entonces presenta la primera palabra y la determina como, porque antes los frutos que tenían eran frutos que les avergonzaban. Porque cuando actuamos en el mundo, ¿qué pasa cuando cruzamos el semáforo en rojo o cuando no nos paramos en el stop? Viene el policía, por ahí aparece una cosa que uno dice, ¿de dónde salió? Si no vi nada. Viene y te hace una pregunta muy cómoda, que algunos quizás en algún momento se le han hecho. ¿Sabe por qué le detengo? Y lo peor es cuando usted sabe por qué. Porque cuando usted no sabe, usted es muy sincero y dice, no sé. Pero usted sabe por qué le detuvo. Entonces, pero es una parte de la ley para establecer justicia, para establecer si quizás usted no lo sabía y bueno, vamos a darle un chance. Entonces, la pregunta es que el fruto de pasarte el semáforo o el stop, el fruto entonces le llamamos ticket. O puede ser un punto en tu licencia y puede producir hasta que te quiten la licencia. Y nadie se enteró, pero ahora no puedes manejar. Porque entonces es un fruto de violar algo que está establecido, lo conozcas o no lo conozcas. Pero si manejas, deberías de conocerlo. ¿Cuántos dicen amén?
Porque entonces es algo que deberías de conocer, porque es parte del ejercicio y la responsabilidad que asumes como chofer, para seguir con este ejemplo. Pero el apóstol le dice, miren, esas cosas les avergonzaba y además el fin de esas cosas era la muerte. Pero el versículo 22 dice, pero ahora, habiendo sido libertado del pecado, ahí el apóstol nos habla a nosotros, diga así, a mí me habla. A mí ya el apóstol no está hablando con los que no conocen del Señor. El apóstol está hablando con quienes hemos conocido al Señor y le hemos declarado públicamente como Salvador. Dice, más ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios. Aquí viene por primera vez también, una vez más, la palabra siervo, que de donde se deriva la palabra servidor, ¿no? Comienza por ahí. El gerundio de este nombre, de este pronombre, ya se me han olvidado todos esos títulos en español, de ese nombre, pues el gerundio o la parte en el verbo infinitivo sería servir, servicio, servidor, todo se desprende de siervo. Hecho siervo de Dios, teniendo por fruto, ahora sí viene. ¿Cuál es el fruto? Estoy en el versículo 22, para quienes van conmigo. ¿Cuál es el fruto? Si el fruto del pecado era la muerte, el fruto de servir a Dios, según el versículo 22, pues no es más que la santificación. Y como fin, entonces ya no tenemos un ticket. Como en el pecado, como cuando hacemos algo incorrecto, o la muerte en el pecado. ¿Cuál es el fruto que tenemos de servir a Dios? La santificación. ¿Cuál es el fin de ser santificados? Pues la vida eterna. Porque la paga, nos recuerda el apóstol, porque la paga del pecado es la muerte más la dádiva. Ahora sí, esta es una palabrita también clave. Somos santificados en el Señor, pero no es algo que Él hace. El Señor no nos santifica. Nosotros, como fruto, a veces incluso hemos orado así. Yo recuerdo cuando niño orar de esta forma, Señor, santifícame. Pero el Señor no te santifica. El Señor te da la dádiva de que te acerques a Él y Él acepta el sacrificio que le damos como ofrenda de santificación. Y no es fácil. ¿Quién le dijo a usted que era fácil? A ver, dígame para llamarlo ahora mismo y decirle, mire hermano, no es fácil. El proceso de santificación no es fácil, pero es el fruto de que somos servidores del Señor. Ya lo entendieron todos, ¿verdad? Ya está claro. El fruto de que servimos a Dios en este primer orden, porque una vez más, usted sabe ya lo que no es fruto y sabe que hay otras formas de servir al Señor. Pero el primer fruto evidente que tiene que ver con la vida eterna es la santificación personal e individual de cada uno de nosotros. Again, no es fácil. No es algo que me levanto y ya estoy santificado. Es un proceso que puede durar mi vida entera. No es cuando el pastor oró por mí y dijo, en el nombre de Jesús, tu nombre está escrito en el libro de la vida. En teoría es así, pero en la práctica es un proceso mucho más largo. Y es un proceso de todos los días. Pero es un proceso personal. No, bajo ninguna circunstancia puedo ocupar mucho tiempo en santificar a los demás. Sí, es un proceso muy personal. Yo me santifico, yo trabajo en eso, yo remuevo todas las cosas que no agradan a Dios, entendiendo cuáles son. ¿Cuáles son esas? Bueno, las que en otras ocasiones, las que en otro tiempo eran mi esclavitud. Eso son las cosas en las que entonces trabajo en el proceso de santificación en mi vida personal. Dice 1 Corintios 15, 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, consciente de que su trabajo en el Señor no es en vano. Dice 1 Corintios 7, 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Por precio fuiste comprado. Y este versículo que acabo de leer me recuerda donde dice la palabra progresando. En esta semana hablaba con la hermana Marlene y me decía, cuando camino en un proceso que ella está de salud, cuando camino me duele, pero tengo que caminar. ¿Escuchó esto? Dice ya cuando camino, o sea, lo que hago me produce dolor, pero el doctor me dijo que tengo que hacerlo. Y usted entonces ahí mismo comenzamos a hablar sobre cómo son los procesos de la vida y los procesos de santificación. Y aquí en este versículo pues me recuerdo de esa expresión que hablábamos con la hermana Marlene, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes
de que su trabajo en el Señor no es en vano. El proceso de nuestra santificación, algo muy personal, no es en vano. Aunque tengamos que dejar cosas, aunque tengamos de juntarnos con ciertos amigos, de ver ciertas cosas, de invertir mucho tiempo en otras cosas, el proceso de nuestra santificación no es en vano. Porque reza el versículo 22. Porque como fruto de la santificación, como fin tendremos la vida eterna. Así que vale la pena servir a Dios con este fruto de la santificación.